¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves, cada canción que escuchas, cada libro que sientes, cada juego que acabas, cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento, y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. ¿Dónde estás? Entre quejas y lágrimas en paz. Eres galaxias, cambios sin fin. Al final del día todos somos fans de la guarida del Sith. Y ya estamos aquí, niños y niñas, estamos de nuevo en la guarida para traer esas películas que no trae nadie y que no le apetece escuchar a nadie, pero nosotros traemos por aquí. Y efectivamente, hoy traemos The Flash, esa película de 2023 tan odiada y tan odiada, o sea, iba a decir tan querida y tan odiada, pero es tan odiada y tan odiada que nosotros necesitábamos traerla por aquí para reivindicarla, porque no creo, y yo personalmente, yo creo que los que estamos por aquí tenga la necesidad de vertirse tanto odio sobre esta película cuando, pues bueno, hemos visto cosas. Y yo creo que vamos a ir empezando efectivamente con las presentaciones que tenemos, ni más ni menos, a una grande entre las grandes, y esa es Rubia Magna. Bienvenida de nuevo por aquí. Vaya Víctor, bueno. Encantada de volver por aquí, que hacía mucho que no me pasaba por la guarida. Un placer para venir a hablar de esta película en la que estuve trabajando y que, bueno, a mí como ignorante del mundo de los superhéroes veo todas estas películas con ojos de bebé y no me pareció tan mala. Fuera parte igual un poquito el digital, pero bueno, vamos a ver qué sale del podcast de hoy. Además, para los espectadores que estén viendo por YouTube, veréis que lleva ahí su flamante sudadera de Flash. Sí, Vale, nos queda chulísima. toda la envidia. Y nada, pues eso, agradecerte que estés por aquí y sobre todo pues agradecerte el trabajazo que hiciste por aquí de antemano. Un placer, muchas gracias. Vamos con los siguientes, con otros dos, con el que efectivamente me propuso esta locura y va una tras otra, porque después del Cuervo nadie se imaginaba que íbamos a traer algo que más odiaba a la gente, y sí, ese es Frikilandia. Bienvenido. ¿Qué pasa? Yo voy subiendo la apuesta. Yo creo que estoy en el ranking de los más odiados de la guarida, porque sí, es verdad, se nos ocurren esas peliculitas que no generan casi polémica en redes sociales. No. No, apenas, efectivamente. Y bueno, a Ruth no le he preguntado cómo vio esta película, malamente, mala gente que soy. Ahora volvemos con ella y nos lo cuenta. ¿Y tú cómo la viste? Yo llevaba un hype de la leche porque, como le comentaba antes a ella fuera de micro, el hecho de que vendieran la película como el retorno del Batman de Michael Keaton a mí me tenía loco.
Y aparte que el personaje de Flash yo no le tenía el hate que sí que le tenía mucha gente de la Liga de la Justicia y demás. Y yo iba con ganas de ver lo que proponían, y además que Andy Muschietti me gusta como director. Entonces, pues, no sé, yo creo que todos los ingredientes, por lo menos para dar una oportunidad a la película, estaba. Y yo la vi en el cine, fui entregado, y la verdad es que en la primera vez que la vi me encantó. Pero sobre todo recuerdo la segunda vez que la vi, que fue también en el cine, y fui con mi familia, les arrastré. Y lo recuerdo porque es que la vi eso al lado de mi madre. Y la verdad es que fue un momento increíble, porque Entiendo el motivo. de una manera impresionante. Sí. Pues muchísimas gracias, Friki, por traer esta película, la verdad, y por venir aquí de nuevo. Y como he dicho, Ruth, ¿cómo la viste tú? ¿Eres uno de esos pases que sueles ver? Sí, efectivamente, cuando se estrena la película, una semanita antes o así, a la gente que hemos trabajado en la peli nos suelen hacer un pase de equipo en aquí a un cine en el centro de Londres, y suele ser para que salga más barato un domingo a las 9 de la mañana o alguna locura así. Y allí fuimos y bueno, ya te digo que a mí me pareció que era bastante decente a nivel historia. Pero bueno, más allá de eso, tiene muchas formas de verla de muchas maneras. Pero sí, la vi entonces y luego no la he vuelto a ver hasta que hablamos de este podcast, porque siempre que trabajo en una peli, cuando la veo en el pase de equipo, siempre te fijas en las cosas que has hecho, que en mi caso que he pintado, en los elementos de atrezo, en los props, que en este caso hay muchísimos y muy chulos. Pero luego te quedas con las ganas de verla otra vez. Y luego no lo hice porque tardó un poquito en salir en plataformas y hasta hoy que hablamos de hacer este podcast y dije, venga, pues para adelante, es una idea estupenda volverla a ver con esta excusa. Así que me la he visto 2 veces para este podcast, una en versión original y otra doblada. Oh, pues mira, perfecto. Pues muchas gracias de nuevo, Ruth. Y vamos con el último, pero no menos importante, que es Don Pito Corleone. ¡Bienvenido! ¿Qué tal? Muchas gracias. En Contrapicable. Bien hallado. Un placer estar aquí con vosotros, con Friki, contigo y sobre todo con Ruth. Bueno, lo de Ruth es impresionante. Y no, agradecerle el trabajo que hizo en la película. Y yo fui a verla al cine también. Y fui a verla con mi sobrino. Bueno, uno de tantos, ya sabes que tengo unos cuantos. Y al primero que engancho, pues fui a verla con él y a mí me encantó. Yo tenía ganas de ver The Flash. La gente le había echado pestes. Como no está escrito, pero bueno, yo tenía ganas de verla, fui a verla, me encantó. Me compré el palomitero, yo no he sacado mi merchandising con vosotros, pero bueno, me compré el palomitero y tan contento que iba con mi palomitero de Flash. Así que nada, me gustó mucho y yo la vi en castellano, luego la he visto doblada en casa. Y me ha gustado las 2 veces igual. Me ha parecido que es una película muy buena, bastante mejor de las últimas que se han hecho, pero bueno, el tema es que la gente tiene que echar pestes y ya está. Es lo que hay, es con lo que nos toca ayer. Pues muchas gracias, Don Vito, y bueno, te agradecería también que cogieras un ángulo que no sea en contrapicado, porque nos vas a dejar aquí un poco más. ¿Y qué coño quieres que haga, tío? Madre mía. Pues tu trípode, mira, no, ahí. Esto es una puta mierda. Un dandy, como tiene que ser. Sí, tengo que hacerme un trípode. Joder. Un alfa de estos de 28 años. La culpa tienes tú por mandarme mancar algo, pues que cállate. Cabros. Tu rol. Bien, y yo pues como la vi en el cine efectivamente, y también vi que yo fui con bastante hype. Sí que es verdad que tardé un poquito en verla, yo sí me enteré de las polémicas, y cuando te enteras de las polémicas y ves la película con esa intoxicación encima, pues la ves de una manera diferente. Y lo que fue constantemente en mi cabeza es, pues no veo yo, a ver, más allá de la duración y un par de cositas, yo no veo tanto necesidad de hate por el CGI. Venga, dale, bien, te dejo el tema de los niños y algunas cositas del final, pero todo lo demás, chico, o sea, tampoco te pases. Pero bueno, la verdad que la he vuelto a ver y la he disfrutado. Me parece que es una película muy disfrutona, tampoco es un peliculonazo, pero es muy disfrutona y tiene momentos. Y por cierto, tiene muchísimo más práctico de lo que la gente también otorgó, porque a mí me jodería muchísimo que estuvieran todo el día hablando del CGI, cuando hay tanto práctico y tan bueno en la película. Solo te centras en todo lo malo que hay, que no llegará a 10 minutos de película, pero el resto te lo fumas.
directamente, porque te sale por ahí. Pero si te pones a fijarte en la Batcueva, o sea, la dedicación por el milímetro a la hora de recrearlo, los trajes, no sé, vamos a ir hablando de todo esto. Y yo creo que Friki es el mejor y el más indicado para irnos contando cómo se concibió esto. Pues si os parece, hago una pequeña intro de lo que es el personaje de Flash y sobre todo de la inspiración que tiene en los cómics esta peli. Venga. Que es mucha, mucho más de lo que la gente piensa, aunque se habló en su momento, es mucha. Y bueno, pues el personaje de Flash apareció en 1938, ya en la edad de oro de los cómics, no en la versión de Barry Allen, que está en la versión de la Edad de Plata, era la versión de Jay Garrick y fue creado por Garner Fox y Harry Lampert. Y el caso es que aquel Flash era mucho más, o sea, era muy diferente al Flash de Barry Allen, era mucho más clásico. La forma en la que se convirtió en Flash sí que es parecida en las sustancias químicas, en el caso eran unos vapores de agua dura, que en aquella época se podía llevar aquel tema, pero sí que los poderes que adquirió son los mismos, la supervelocidad y todo lo relacionado posteriormente con lo de la fuerza de la velocidad sí que se fue introducido posteriormente. El caso es que Barry Allen sí que apareció, como os digo, en la Edad de Plata, y ese es el personaje que vemos en esta película, muy criticado por muchos, porque es verdad que la imagen que tiene Barry Allen, tanto en los cómics como en películas de animación que podemos ver, es un personaje como mucho más estoico, un personaje como más serio, tiene otro perfil. A mí, la verdad, personalmente, no sé a vosotros, pero a mí el toque que le dieron con Ezra Miller, es verdad que querían dar ese contrapunto en la Liga de la Justicia de más humorístico o más cómico. Y aquí el trabajo que hace Ezra Miller a nivel de querer, sobre todo tener que interpretar varios personajes y demás, ya lo hablaremos después, la verdad es que yo creo que al personaje le da muchos matices. Y lo que os decía, el Barry Allen de los cómics es un científico forense, como ocurre también en la película, y el caso es que trabaja para el Departamento de Policía de Central City, y la forma de convertirse es la que casi todo el mundo sabe, y pues, se ve en la película, es que le cae un rayo y rompe el estante que está lleno de productos químicos, y esa sustancia, junto con la energía de la electricidad del rayo, es la que le hace convertirse y adquirir esos poderes. El caso es que lo que impulsa a Barry en los cómics es el hecho de la tragedia personal que vive en la infancia, que es la pérdida de su madre. Y no solo eso, sino lo que lleva aparejado, que es la injusta encarcelación de su padre, acusado de la muerte de su madre, precisamente. Uh-huh. El caso es que esta película tiene un claro origen, y es el evento, porque no es solo un cómic, es todo un evento que se produjo en Marvel, en DC, que es no solo en los números de Flash, sino además en todos en las series y las colecciones de otros personajes que se produjeron también, pues, eventos complementarios. Y no es otro que Flashpoint. Flashpoint es la clave en el guión de esta película, porque aunque es verdad que muchas cosas varían respecto al guión de Flashpoint, sí que lo fundamental sí que lo respeta y se inspira en ello. ¿Cómo surgió Flashpoint? Pues ya os digo, fue una serie limitada de 5 números, creado por Geoff Johns, el escritor Geoff Johns y el dibujante Andy Cooper, que se publicó en 2011. Y el caso es que su idea era, la idea del guionista era simplemente hacer un evento que se limitara a la serie de Flash, pero el editor jefe de DC en aquel momento, Dan Didio, pues hizo que las necesidades editoriales, que siempre está con esa necesidad de reinventarse, de generar un nuevo universo, de generar un nuevo conjunto de personajes y reinventar los personajes, le animó a que, siendo este Flashpoint el evento principal de todo ese movimiento, pues fuera una revolución que terminara posteriormente en la parte del 1052. El caso es que ¿cuál es la clave de este Flashpoint? Pues un personaje fundamental en la historia de este Flashpoint es el Flash Reverso, ese que es el villano fundamental de Flash, que precisamente es curioso que en esta película ese tema no lo han querido tocar, es decir, el tema de quién es el que provoca la muerte que es algo tan importante, ¿no? Pero lo dejan como algo misterioso, como algo como dar a entender como que entran en su casa o creen que entran en su casa, hay un asalto, un robo, algo así. Y en ese forcejeo, pues como que muere su madre. Pero lo misterioso de todo esto es que el origen en los cómics nos da la solución, supuestamente,
y es que ese Flash reverso es el que lo provoca. Tiene los mismos poderes de Flash, es decir, la supervelocidad, la capacidad de entrar en la fuerza de la velocidad, de coger la energía de la fuerza de la velocidad, de viajar en el tiempo. ¿Y cuál es su motivación? La motivación de este personaje es que Flash se supone que en su ser regular llega a un futuro que es donde este Flash reverso está viviendo y tiene como intenciones de conquista y de poder, y lo evita. Entonces, en venganza, él se convierte en su archienemigo y a toda costa intenta envolver al pasado de Flash para joderle la vida directamente. Es decir, su primera idea es intentar matarlo, pero él descubre que al intentar matarlo, la conexión que tiene con él y con todos los velocistas a través de la fuerza de la velocidad le provoca su propia desaparición. Algo así como ocurre, como podemos ver en Regreso al Futuro, que desaparecen las personas por las distintas líneas de tiempo, pues algo así, interconectados, y entonces, al darse cuenta de eso y no querer morir él mismo, pues cambia de planes y dice, bueno, pues le voy a jorobar la vida por otros caminos, no matándole a él directamente, matándolo a la gente que le rodea. Llega a matar incluso a su mejor amigo de la infancia, intenta matar a su propia esposa, Iris West, y el caso es que descubre que hay un punto en el tiempo que es un fenómeno, o sea, hay un suceso en el tiempo que es la muerte de Iris West, y es que de todas las maneras que intenta matarla no puede matarla. Flash sí la salva siempre. Entonces esto le desespera y le da la idea de quitarle lo más valioso para él, que es en la infancia acabar con su madre. Eso es lo que se le ocurre y lo hace, acaba con su madre y no solo eso, sino que lo apaña todo, lo amaña todo para que el culpable parezca su propio padre. Sí que vemos que en la película hacen como una pequeña... vemos un salto ahí como de imágenes en el que el padre, misteriosamente vemos como el padre tiene el cuchillo ahí en la mano y tal. Ya lo comentaremos, es un poco extraño. Pero claro, si tenemos en cuenta todo esto que os digo del Flash reverso, pues puede tener un poco más de lógica el hecho de que el otro interviniera en ese tipo de... el caso es que la trama de Flash, ese es, digamos, el origen en general de ese trauma que tiene Barry. Y el origen del que parte, del origen del trauma del que parte Flashpoint. Flashpoint, al igual que ocurre en la película, el trauma que tiene Barry le hace que, descubriendo que él puede regresar al pasado y cambiar la realidad o lo que ocurre, pues lo decide viajar y salvar a su madre. El caso es que lo que provoca es precisamente eso, lo que vemos, algo similar a lo que vemos en la película. Es decir, que llega a otro universo y en ese universo él no tiene poderes. ¿Eso os suena de algo? Pero es verdad que no se encuentra a otro Barry. En el cómic no aparece otro Barry, él es el único. Recurre a la ayuda también de Batman, que es su amigo en su universo. Pues él intenta, de la misma forma, Batman se muestra muy hostil al principio, pero en este Batman tiene la peculiaridad de que no es Bruce Wayne el que él esperaba. En este universo, en realidad, el que murió en aquel callejón de Gotham no fueron los padres de Bruce Wayne, sino que fue el propio Bruce Wayne. Su padre se convirtió en Batman, Thomas Wayne, y su madre se convirtió en el Joker. Es uno de los giros más bestias que tiene esta serie. Sí que es verdad que cuenta otra serie de historias, que yo animo a la gente que se lea el cómic, pero también que se vea la serie de animación, o sea, la película de animación que se hizo en 2013 de Flashpoint Paradox, la paradoja del tiempo, que se adapta muy bien al cómic, está muy bien adaptado y nos cuenta todo lo que ocurre en ese mundo. Es un mundo que no como ocurre en la película Bennett Thought a atacar la Tierra, que eso es algo que heredábamos del DCU y que está muy bien conectado con el DCU. En este caso había un evento global, una guerra mundial en la que las Amazonas y los Atlantes están en guerra, porque había primero un pacto como una boda concertada entre Wonder Woman y Aquaman. Sale mal porque Mera, celosa, se enfrenta a Wonder Woman. Esta la mata. Aquí Wonder Woman yo no he visto una Wonder Woman más salvaje y más asesina que se ve en este cómic. Y mata a Mera y desata la guerra. Eso hace que la guerra mundial, de hecho, las Amazonas se quedan con el Reino Unido, los Atlantes hacen subir el nivel del agua, o sea, es un evento global y desastroso.
Tiene mucho protagonismo Cyborg, que es el que está reagrupando a los distintos grupos de héroes para hacer una especie de resistencia que haga frente a todo este conflicto. Y de la misma forma, otro punto en común con lo que vemos en la peli es que también Flash recurre a buscar a Superman. Y él dice, en este mundo tiene que haber un Superman como lo hay, o sea, en este universo como en el... Y efectivamente, en ese universo también hay un Superman, no una Supergirl, como hace en la película, pero sí que la forma en la que está retenido es la misma. Es verdad que en el cómic cae en Metrópolis, su nave, haciendo un destrozo increíble, y eso hace que lo recluya a Estados Unidos. O sea, no es Rusia como cae en Siberia en la película, Supergirl, sino, pero vamos, vemos que hay analogías que han cogido, que la historia original ha ido cogiendo de aquí y de allá para luego pillar otros caminos, pero sí que tiene muchos puntos en común. Tiene muchísimo del cómic. Muchísimo. Y algo de lo que a mí me gusta, muchísimo de Andy Muschietti también. Porque yo imagino que aparte del guión que efectivamente está adaptado, o sea, la estética y todo lo que le mola a Andy, hay cosas aquí se le nota. Sí, y pues lo que decíamos, existen esos paralelismos, pero por ejemplo la forma de recuperar los poderes también en la que le ayuda Batman también es exactamente igual. E incluso llega a ser, bueno, aquí en la película hemos visto que es muy salvaje, pero aquí es más salvaje todavía. O sea, el grado de quemaduras que ya vemos muy heavies en la peli, en el cómic es totalmente extremo, o sea, es casi recuperable. Pero claro, gracias a los poderes de la ciudad consigue regenerar los tejidos y recuperarse. Bien, eso es lo que sería la presentación de Flash, ¿verdad? Sí, y todo lo que tiene que ver con lo que está relacionado un poco con la película. Con esta película. Con ese guión. En cuanto a lo que es la producción, el contexto del que veníamos en esta de Flash en 2023, del antiguo universo DCEU, el universo extendido de DC, y esta, pues, en las que estaban Shazam, Furia de los Dioses, en marzo de 2023, en junio se estrenó esta de 2023, Blue Beetle en agosto del 2023 y Aquaman en diciembre. O sea, fue un año de... O sea, así como ahora no quieren casi estrenar una o dos pelis al año, parece que han aprendido algo, a ese año dijeron, mira, vamos a soltar todo lo que tenemos y la verdad es que no le fue bien. No le fue bien. No le fue nada bien y para mí personalmente todas esas, aunque bueno, cada una a su manera, pero yo creo que Flash destaca por encima de esas pelis y se le ha metido en un saco incluso como la peor de todas esas pelis. Es lo que a mí personalmente me duele más. Para mí la peor es Wonder Woman 87, eso lo tengo más claro que no. Y eso 84, ¿verdad? Y eso que yo iba con bastantes ganas a verla y me dejó bastante chafado y aburrido en muchas partes, que lo peor que te puede hacer una película de superhéroes. Es que con The Flash yo no me he aburrido en ningún momento. Pero bueno, así con lo que yo he visto prácticamente siempre de Flash, hemos visto miles de series. Bueno, la serie de The Flash contaba también parte de lo que has contado acerca de la concepción del personaje. Luego también en muchas animaciones de DC en Warner que hemos visto, pues también hemos visto mucho de lo que has contado. Y aquí yo creo que está bastante bien condensado, aparte de las cosas que se han inventado. Yo creo que está bien, no sé. Sí. Si queréis, os empiezo ya con los datitos de producción, a ver qué... Y ya que nos puede decir Ruth de todo lo que se le ocurra. Pues en cuanto a los datos generales de producción, el director Andy Muschietti, conocido, pues ya era uno de los apadrinados de Guillermo del Toro y por el que realizó también la producción de Mamá en 2013. Luego famosísimo por sus dos películas de IT en 2017 y el capítulo 2 en 2019. Luego el guión es de Christine Hodson. A mí, como decíais... Una cosa. Sí. IT tiene el beneplácito de ser una de las pocas películas de terror, la primera parte, que le ha gustado. No, que superó, no sé cuántos millones llegó a tener, espera, ahora mismo te lo digo, 700 millones para una peli de terror, es una barbaridad. Sí. Andy Muschietti lo parte ahí. Sí, no, es que está genial y además
No es fácil porque es el fandom literario siempre es muy exigente y yo creo que casi unánime esa primera parte le gusta a casi todo el mundo. Sí, Es verdad que está muy criticada la segunda parte, pero la primera parte... se llevó también 500 millones. ¿Verdad? Sí. Bueno, también por eso le dieron esta peli, ¿no? Porque Sí, las claro. de It tuvieron mucho tirón. Entonces dijeron, venga, Andy, dale caña ahí a una de tus A pelis. ver, evidentemente es un director rentable, eso más o menos el nombre acaba llevando gente, ¿no? Los nombres siempre acaban llevando a gente al cine. Y a mí es una de las cosas que me llevó, para mí a este tío me gusta cómo hace visualmente las cosas. Entonces, para mí es un tío que sabe llevar bastante bien las escenas y como siempre digo, en la economía de medios, en los efectos especiales, en el terror, es algo que normalmente lo maman muchísimo. De hecho, en su corto mama o mamá, más bien dicho, perdón, tiene cositas muy interesantes con 4 duros. Y luego ya en la película que ya la patrino Guillermo del Toro, pues al final pues un poquito más de presupuesto, empezó a tocar más el CGI y en IT pues el CGI está súper bien plasmado, ya vemos que también tiene mucho físico este hombre, pues le encanta un poco mezclar todas las técnicas, ¿no? Y yo creo que aquí en The Flash lo vemos, es que estamos viendo mientras hablamos cómo se hizo y estamos viendo la maldita cueva y es que yo me quedo sin palabras, chicos. Una pasada. Es brutal. ¿Tú Sí, qué? como comenta Mike. Espera, como dijo Fer hace poco, Ruth, ¿tú te comiste un sándwich aquí en la balcona? No, en la Batcueva no, pero en el Batwing sí. Se le va. ¡Ah, ostras! Tremendo. Ahí la has dado, ahí la tenés, Fer. En el Batwing, Tremendo. a la mierda. La jefa de tío. Continúa, friki, perdón. Sí, como decíais de Andy Muschietti, es verdad que comentaba Michael Shannon que es un tío muy metódico y además pues, a la hora de dar indicaciones y demás, y además que no se conforma con las primeras tomas, que hace las tomas que sean necesarias para... Por algo la producción ya se extendió... ¿Cuánto fueron? Desde abril hasta octubre, puede ser. Octubre, sí, creo que sí. Abril-octubre, sí. O sea... y bueno, y con cosas que, bueno, comentaremos sobre la marcha, pero lo de construir, a mí me ha dejado flipado datos que he visto por ahí, lo de construir la urbanización, es verdad que era una necesidad también, lo de la urbanización donde vive Barry, el hecho de construirla desde cero, porque querían el típico la barriada estadounidense y estaban en el Reino Unido por problemas del COVID, no se pudieron desplazar a Estados Unidos. Y entonces tuvieron que elegir un bulevar donde había una carreterilla con árboles y convertirlo eso en un barrio residencial. Es una auténtica bestialidad. Para las tomas, bueno, sí hay unas cuantas tomas y tal, pero no tenía idea. Imaginaos que hubierais hecho un plano más cortos o lo que sea, alguna pirueta para ahorrar pasta. No. Ahí no se ahorró dinero, ¿eh? Claro, y eso para tirarlo luego, porque pones ahí las casitas, las fachadas. Eso es. Y cuando se acaba de rodar, a la basura. Eso es, que por normativa ya decían que eso lo tenían que quitar, que quitar todo. Claro, porque al final se construye efímero, eso no dura allí mucho tiempo. Y si no está en un sitio controlado como lo que es un estudio de cine, pues Claro. Se tiene que tirar, claro. Al final en COVID, por lo que se ve, efectivamente hizo muchísimo daño a la producción, ¿no? Porque al final esto le hizo que se encareciera y la historia es así, no la quieres modificar, es lógico y comprensible, pero joder, esto tiene un desembolso. Sí. Bueno, pues los guionistas, la guionista y la gente que se encargó de la historia original, que la guionista fue Christina Hodgson, es una guionista británica conocida por muchos trabajos de películas de acción y de superhéroes, especialmente sobre todo dentro del universo DC. Y también pues, se encargó de trabajos, por ejemplo, en Bumblebee en 2018, A ver de Presa, Amor, celos y locura, Batgirl, la famosa película cancelada y escondida y quemada, no se sabe dónde... A ver, se supone que está. Todo grandes éxitos. Todo grandes. No os preocupes. Todo grandes éxitos, la verdad. Todo grandes éxitos, sí. Luego Joey Harold, que se encargó también de la historia original, que es verdad que junto con Dave Lislen Johnson adaptaron lo que decía a partir del cómic de Flashpoint, coger ciertas ideas y cambiarlas.
Esta gente, pues Joe y Harold trabajó en El despertar o sea, en Despierto, en 2007, en El Rey Arturo, en El Ejército de los Muertos, 2021, en Obi-Wan Kenobi, en la serie, y en Transformers, El despertar de las bestias. Luego tenemos que Leslie Johnson, pues trabajó sobre todo en Los expedientes Warren. Ya habíamos visto, bueno, como es lógico, que gente del estudio, ¿no? Que está en el ámbito del estudio, tanto a la dirección como en los guiones, pues se les da una oportunidad de meterse en estos proyectos. En Aquaman también, El Reino Perdido, y en La Huérfana. Luego el director de fotografía, Harry Braham, pues conocido por ya en este caso sí que por la competencia, por Guardianes de la Galaxia 2 y 3, y por La Leyenda de Tarzán también. El diseñador de producción, Paul Austerberry, conocido pues por La Forma del Agua, en el que ganó el Oscar al mejor diseño de producción. Resident Evil, el capítulo final, y Arctic en 2018. Y luego el montador Jason Valentine, junto con Paul Malich, pues conocido por haber trabajado con Andy Muschietti en las 2 partes de It y en El Gran Gatsby. Y Malich pues trabajó en Baby Driver y en Scott Pilgrim, y pues esos son sus trabajos principales. Luego, entrando en lo que es el reparto, que podemos comentar ampliamente, pues tenemos a Ezra Miller, que aunque durante el rodaje no dio problemas, que se sepa, sí que en la etapa de postproducción y cuando ya estaba finalizándose la producción, ahí es donde se dejó ir, pero es que ya y hubo ciertas cosas antes que hablaremos luego. Antes de la producción también estaba la gente ya calentita con él, o sea, había tenido altercados. Sí, él tiene un bagaje pero es curioso que durante la producción lo de Hawaii ya tuvieron que... Estuvo en dos... Bueno, ahora después tengo una lista de todas las historietas, pero en 2020 hubo movidas. Se ve que... mi conclusión es que necesita trabajar. Porque cuando no está trabajando, le da por hacer cosas. La lía, sí. La lía. Sí. Luego tenemos a Ben Affleck, que volvió aquí a encarnar su Batman, aunque fuera en una escena. A Michael Keaton, para ser el que se roba el show. A Sasha Calle, para hacer de Supergirl en su primera actuación dentro del cine. Michael Shannon, que recupera su personaje que hizo en Man of Steel, el General Zod. Y luego tenemos a la gran Maribel Verdú, que para mí ilumina cada vez que sale en la pantalla. Y bueno, prácticamente, bueno, sí, Antje Trau haciendo de Faora también. Vuelven. Básicamente, pues estos son los principales del reparto. No sé qué opinión os merece a vosotros, si os gusta más algunos. A mí Ezra no es un actor que me atraiga nunca en todo lo que ha hecho, tampoco me desagrada. Aquí me parece en el personaje más joven, repelente y cansino. Lo busca, yo creo. Sí, yo creo que hasta se recrea. Lo consigue. Pero realmente tampoco, no sé, como actor, bien, bueno, podría verle, pero no veo como brilla como otros actores jóvenes de su edad, etc., que les veo hacer cosas mucho más espectaculares. Aquí sí que es verdad que hace esa dualidad, pero tampoco me parece tan... No sé. ¿Qué opinas tú, Ruth? Venga, sí. Que digo que es una dualidad muy interesante en lo que estás nombrando, porque cuando lo ves por primera vez te llama un poco la atención cómo el personaje de Barry, sin todo el trauma de que se ha muerto su madre, ¿no? Y que su padre está en la cárcel, está como una... Si tiene unos padres normales, pero ¿qué le pasa? Que va por la calle brincando y haciendo el idiota. Pegando patadas. Y luego piensas, bueno, supongo que te están enseñando cómo un trauma tan intenso como que tu madre muera cuando eres un niño y tu padre lo metan en la cárcel, todo lo que puede repercutir en cómo creces y en la persona en la que te conviertes. Pero es verdad que a priori te llama un montón la atención. A mí Ezra Miller me gusta como actor. Es verdad que no me parece un súper actor brutal, pero me parece que es muy creíble en la pantalla. Ya me gustaba bastante en Animales Fantásticos. Es una pena que toda esa polémica que ha creado su personaje se acentuara también más cuando se iba a estrenar o cuando estaba esto en postproducción. Sí. Pero claro, es que acabamos de salir del COVID.
y estaba la gente desatada. Y si ya te falta un tornillo, pues imagínate. Entonces, esta gente que es tan famosa y que está viviendo una vida normal de una persona normal, joven, que quiere divertirse y supongo que también drogarse y emborracharse, Claro, sí. pues al final tiene repercusiones. Y quizás ahí DC tendría que haber controlado un poquito más como hizo después, ¿no? Cuando ya saltó la gran polémica, la última gran polémica, le ató un poquito ya el cabo y le hizo dar pues, unas declaraciones, un tal. Igual tenían que haber cuidado un poquito más eso. Pero como actor me gusta mucho. Y luego Maribel Verdú, que se quedó sin ir a Estados Unidos a grabar, porque por lo que ha dicho Friki, de que grabaron aquí en Reino Unido por el tema COVID, cuando me enteré que venía a grabar estuve súper pendiente, en plan, "Ay, pero nunca se dio así. Luego, por ejemplo, con Ben Affleck, que me parece un actor un poquito mediocre y con la máscara le quitas tu expresividad todavía, ¿no? Entonces, como, ay, pobre quiso mío. Tengo que decir, así como anécdota, que cuando vino a probarse el traje por primera vez, vino con su mujer entonces, o novia, que no sé si estaban casados ya, Jennifer López, entonces era como todo el mundo, era la comidilla de los estudios de la Warner, ¿no? Ay, que ha venido J-Lo y Ben. Y se probó el traje, estaban los dos en la prueba, y porque yo estaba en props, pero mis compañeros de costume props trabajamos todos juntos, éramos como del mismo equipo, aunque éramos dos departamentos diferentes. Entonces se probó el traje de Batman que le habían hecho mis compañeros y dijo que era el traje de Batman donde más cómodo había estado nunca. Porque es verdad que ahora los trajes no se hacen como antes. Todo se hace un poco más ergonómico y más fácil para que ellos puedan, pues luego ir al baño o que estén más a gusto, más cómodos o que no les roce las cosas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, Michael Keaton, ¡pah! Es que me parece un actorazo, es que me parece que tiene una potencia y un todo. No puedo entender cómo el Batman de Tim Burton se le cuestionó tanto como actor. Es verdad que igual era menos conocido, pero me llama tanto la atención porque ya había hecho alguna cosa que dices, bueno, pero si este tío es un superactor, ¿cómo se puede cuestionar tanto a un actorazo así? Es más por el género, ¿no? Como venía de comedias y cosas así, ¿no? Pero yo creo que mucha gente le criticó después, incluso porque para mucha gente no era un buen Bruce Wayne, eso lectores de cómics, porque los espectadores random como yo... estábamos locos. Vale, daba igual, a mí me encantaba, tenía un carisma tremendo, sigue teniendo carisma tremendo y la verdad que se come la Es pantalla. que mueve una ceja y ya es que es la leche. Es que tiene un momento, cuando ya se pone por primera vez el traje y el tío se gusta tanto y sabe que todo el mundo ha visto ese vídeo donde está dando una conferencia universitaria y para acabar dice, solo tengo 2 palabras, soy Batman. O sea, cuando dice Y la eso, gente se vuelve loca en ese lugar Eso a es. aplaudirle. pues eso yo creo que lo hizo aquí cuando dijo, me pongo traje yo. Sí. Soy Batman, a la mierda. Es que es así de sobrado y le queda bien. Es que no le queda a todo el mundo igual. No sé cómo explicarlo. Es muy grande. Corle, que tú no dices. A mí me gustó. No, de eso, que me ha gustado mucho Michael Keaton. Sencillamente, de lo que estáis hablando, yo entiendo que para mucha gente es su Batman, pero en las primeras, tanto en la primera, iba a decir la normal, tanto en Batman como en Batman Vuelve, estaba tan rígido que parece que tenían por lo metido por el culo. Y aquí, como va a salir suyo, el traje está aquí. El traje tenía El traje, sí, lo que ha hecho Ruth, pero te quiero decir, como aquí se mueve de otra manera, pues no sé, a mí me ha gustado bastante. Aparte que fue un Batman diferente, es un Batman más acabado, Sí, claro. de vueltas, y en el otro era muy serio, era un Bruce Wayne muy, pues eso, muy Bruce Wayne. Acabado, pero ha seguido entrenando, ¿eh? Se espera una sostén. Continúa. Bueno, nada, los efectos visuales es en el supervisor de general John D.J. Desjardins con Ryan Lanning y conocido por varias películas también del DCU, incluida La Liga de la Justicia de 2017, Batman y Superman en 2016 y Watchmen en 2009. Y Ryan Lanning, que trabajó también en Spider-Man Lejos de Casa en 2019 y El Hombre de Acero en 2013, o sea que había gente potente. Efectos digitales, esos polémicos que vemos en la peli, pues trabajaron un cerro de
de estudios, Framestore, Skyline UFX, Weta UFX, también hablando de la Imagic, utilizaron la técnica del Moving Picture Company del Moving Picture Capture, que es lo que veis durante toda la película. Es algo curioso. Así como en la mayoría de las pelis en las que hay un gemelo y el actor no tiene un gemelo, siempre se hacen trucos de cámara, ¿no? Lo típico de las simetrías y ese tipo de historias que se llevan bien. Siempre en el cine, en lo largo del cine ha funcionado. Es curioso cómo aquí, incluso en esos planos, han preferido usar ya como dicen, que de hecho por eso sale en el 75% de la peli el doble de Ramiller, Ed Warren. Es curioso cómo, y de hecho es junto con los bebeoritos, como le dicen ellos, o la ducha de bebé, baby shower, ponían en la producción. Y la parte del final de la cronosfera, no sé si eso sí que es más útil, es como unos fallitos más sutiles, pues son los de la cara de Ezra, el otro Ezra, o el otro Barry, durante toda la película, cuando están ellos interactuando, esos dos Barrys, en la mayoría de las escenas se utiliza esa sustitución, esa especie de deepfake que le hacen sobre la cara del doble de Ezra Miller. Eso le hizo que participara en un 75% de la peli, el doble. Normalmente, yo no, ahí sí que no pongo pegas, la verdad que yo la noto bastante bien. Sí, es bastante bien, pero será que ya una vez estás pendiente de todo el rollo, sí que se ve pequeñitos detallitos de notar que es artificial. ¿Sabes lo que te digo? No es que esté mal, porque es un artificial bueno, o en general bueno, porque no canta muchísimo. No, pero sí que me resulta llamativo que no utilizaran técnicas clásicas en muchos casos de utilizar a Ezra en dos interpretaciones. Hombre, la cara sí que es la de él. O sea, quiero decir. Sí, claro. Pero que me refiero que así donde utilizan los plano contra plano, sí, evidentemente sí. Claro, a eso me refiero. Pero cuando están los dos y tú dices, es una captura. Es lógico, están interactuando, ¿vale? Cuando están interactuando, se están tocando, se están cogiendo, es lógico. Pero cuando, por ejemplo, están hablando uno frente al otro, uno en la cama, el otro sentado en el suelo, que recordaréis la típica escena en su cuarto, eso se presta clarísimamente a utilizar una simetría y utilizar a Ezra Miller en los dos casos. Y no pasa nada. Y en la historia del cine se ha hecho y lo habrían hecho perfectamente. Y curiosamente, ahí se nota detallitos de cara artificial. Digo, hostia, qué curioso, que hasta aquí han utilizado esa... No sé si es por cuestión de tiempo, de rodaje o lo que sea, no lo sé. Pero es curioso que ese tipo de efecto lo han hecho. Acabo de parar un momento porque una de las polémicas que hubo es acerca de Ben Affleck, que la gente decía que no era verdad, que no había rodado ninguna escena, que era todo mentira y que lo único que veíamos era el mentón y se veía en CGI única y exclusivamente. ¿En serio? Sí. Sí, se habló. Pero claro, Esto viene por hacer lo que digo siempre. Haces una puta captura de pantalla del vídeo de YouTube, se ve como el orto y tú te crees el rey del mambo por haber hecho una captura de pantalla de YouTube. Da igual que si coges cualquier streaming, no es lo mismo que sacar un fotograma del Blu-ray, que ahí sí que lo ves en alta definición de verdad. No, coges una captura que ya estás comprimiendo ya lo que está comprimido dentro de YouTube, claro. Porque YouTube comprime una barbaridad lo que son los vídeos y tú dices, pues eso, la cara es de CGI. Es lo único que... Claro, porque atacaron por el lado de que la mayoría de las escenas, bueno, sí, vale, que las podía hacer el doble, que se habían apañado con el doble y con escenas cinemáticas o parte de cinemática que hay, que es verdad que incluso el CGI de la capa, que a mí me flipa, la escena de Ben Affleck me mola un montón. Es todo retoque digital y eso se hace en muchísimas películas. Sí. Maquillar. Pero que yo creo que ahora está mucho más depurado. Fíjate que no ha pasado tanto tiempo. ¿Te has fijado en el traje de Barry? Sí, tiene todo bolsas por todas partes, tiene... Sí. Luego en la película no es así. Sí. En la película está todo más teñido. Ya ves, retondadísimo. Sí, claro, y tiene un culazo encima Barry Allen en la peli de la veas. Hombre, solo hay que ver el Superman de 2025 también se ha criticado mucho y no se ven tantas arrugas. ¿Qué vas a decir, Ruth? No, iba a decir que es verdad que obviamente a Ben Affleck no sé cuántos días grabó, pero seguro que muy poquitos, porque al final es un tío que tiene un caché y cuesta un dinerito, entonces es normal que se use lo menos posible. Y el traje de Barry Allen fue muy doloroso porque fue muy complicado trabajar con
no con el diseñador, sino con el supervisor del diseño, que se llamaba Dan Grace. En mi círculo lo llamamos Dan Disgrace. Ese es el que diseñó el famoso casco de 2 capas y todo el rollo. Sí, el casco tenía una complicación y todo el traje en realidad era bastante complicado. Y el tema de que tuviera todo LEDs de arriba abajo, todo una trama para que se encendiera, tanto el lema del pecho como todas las líneas, pues eso también hacía que tuviera muchas limitaciones a la hora de construir. Entonces, en todas las partes del making of se ven el traje a cortes, a jirones, para que Ezra Miller, se pueda mover bien en el propio traje. Y luego las partes en las que se ve el traje entero, como dice Asier, tiene arrugas por todos los lados, porque era muy complicado hacer un traje de goma de uretano, que es como lo que se construye hoy día todos estos trajes, que es la goma que se usa para los volantes de los coches, para que la gente se haga una idea. Entonces, es muy complicado que ese producto, que es una goma, no haga bolas, o no haga arrugas, o no haga bolsas, cuando mueves las articulaciones. Entonces, al final, todo eso pues tiene un retoque digital brutalísimo. O sea, ahí tuvieron un curro y la verdad es que la película se ve muy bien. Y Ezra, cuando llegó al principio, el primer modelo de su cuerpo, ¿no? Se les escanea de arriba abajo y se trae una escultura de ese escaneo. Y yo pensaba, Ezra se ha comido un montón de bollos, Ezra sabe comer. Entonces tú consigues un traje en función de su anatomía en ese momento, pero claro, y empiezan a entrenar, empiezan a perder peso, a ponerse más musculosos y tienes que ir haciendo también modificaciones y eso lo complica mucho. Y luego aparte todos estos trajes, por supuesto, tanto el de Supergirl, que se ve muy obvio en los making-ofs, como todos los demás, tienen sus músculos falsos, claro. Sus hombros falsos, sus culos falsos, todo para que parezcan más fortachones y más buenorros, claro. Claro. Buenorras. Cositas. Pues nada, el compositor de la banda sonora, Benjamin Wolfis, conocido también de haber trabajado con Muschietti en It y en It capítulo 2, en Blade Runner 2049 y en Shazam en la primera parte, en 2019. Y que sí que es curioso, bueno, a veces pasa, le dejaron estar en parte de la producción para que se inspirara en los momentos para hacer las distintas composiciones. Por ejemplo, él destaca, como lo que comenta en el making of, uno de los momentos, el primer vuelo de Supergirl, que a él le dejó flipado y le inspiró para hacer su composición. Este tío, pues, que nos metemos en... Espera, este tío es un currante, es una máquina, el Benjamin Wolfis. Hace poco hablamos de Predator, asesino de asesinos. Unas composiciones tribales con la mezcla del tananananan típico de Depredador que me parecen brutalísimas, pero es que en Alien Romulus también se le fue por todas partes. O sea, tiene este tío unas composiciones de los últimos años muy buenas, sí. Y este no es de los que tiene miedo a usar las cosas. Este se metió en Parque Jurásico, o sea, Jurassic World, y se hizo John Williams. Y dice... Williams, venga para acá. Si no estoy equivocado. Tiene que ser, como creo que estuvo en una, si no estoy equivocado ahora, pero bueno, este ha hecho de todo. A ver, mucho terror, al final estos, ¿cómo se dice, no? Dios los cría y ellos se juntan. Los terrores. Pues continúa, ya vamos acabando, ¿no? Sí, bueno, iba ahora a entrar esto es lo que es la gente que participó. Vale. Pero ahora hago un pequeño de cronología de la producción para que veáis la diversión. Sí. La diversión y la parte de guerra también posterior. Vale. ¿Cómo te gusta esa SEO? Venga. Claro, pues el caso, como todo el mundo sabe, pues esto fue una de las producciones más prolongadas y problemáticas de la historia de Hollywood reciente y casi de la historia en general. Pues plagado de cambios del director, de guionista, retrasos y demás. Y los inicios con el famoso infierno del desarrollo entre 2014, para que vosotros veáis, y 2019. Pues ya en octubre de 2014, pues Warner Bros. Fue cuando anunció aquello a bombo y platillo de que iba a hacer una peli de Flash. Y todo se empezó a retrasar. Y la gente dice, al final no la van a hacer. Y con toda la deriva que... todo el problema que hubo con la Justice League, toda la polémica, dijeron, bueno, tal. Al final sí que se hizo. Ahí tenemos las pruebas.
en aquel momento, sí, antes de lo de la Liga, de hacer la parte de la Liga de la Justicia. Y luego entre 2015 y el 15 de 2019 empezó toda esta silla giratoria de directores y guionistas. El Phil Lord y Christopher Miller fueron los primeros elegidos como guionistas y posibles directores. Luego, posteriormente, apareció Seth Graham Smith para hacer también de guionista y director. Más tarde se descartaron y entró Rick Famuyiwa, muy en boga en aquel momento, como director. Y posteriormente John Francis Daly y Jonathan Goldstein para actuar de directores y guionistas. Incluso Ezra Miller llegó a participar en un propio tratamiento de guión. O sea, este hombre no solo se dedica a hacer cosas, a liarla, sino también a crear. Y encima junto a Grant Morrison, o sea, guionista. Estamos hablando de que intentó avanzar el proyecto. Él estaba implicado también en el asunto y quería que esto saliera para adelante. Luego, la parte de preproducción y rodaje, pues la parte entre 2019 y 2021, esta fase, la fase de preproducción, en mediados de 2019 hasta abril de 2021, que es cuando empezó el rodaje, pues una etapa crucial, como ocurre en la mayoría de las producciones. En julio de 2019 se incorporaron al equipo creativo el director Andy Muschietti, finalmente. Sí que la guionista Christina Hodgson y la productora Barbara Muschietti, que es la hermana de Andy Muschietti. Y junto con Michael Disco, que es otro gran productor. Luego, a finales de 2019 y principios del 20, ya sí que empezó a desarrollarse el guión y la concepción artística, reescritura varias del guión. Hodgson trabaja intensamente en el guión y bajo esa dirección de Muschietti y esas indicaciones fueron puliendo la trama. Esa interacción, se introduce ese segundo Barry, esa interacción entre ellos, la introducción de otro tipo de Batman al que podíamos ver, por ejemplo, en el cómic, de Flashpoint, el cambiar a Supergirl por Superman, todo ese tipo de cambios se fueron introduciendo. El diseño de producción y de arte conceptual, el equipo de diseño comienza a visualizar esos primeros escenarios, primeros mundos, los trajes, los efectos, e incluye los nuevos trajes para Flash, para ambos Barrys, el traje de Michael Keaton y se crean los storyboards y las previsualizaciones para eso, planificar las secuencias de acción más complejas. En febrero de 2020 ya sí que aparecen las primeras incorporaciones al elenco. Eso fue lo que aumentó, yo creo, el hype a lo bestia, que fue cuando se anunció Michael Keaton como Bruce Wayne regresaba al universo DC. Ben Affleck también se confirmaba que volvía actuando como su Batman. Y Sasha Calle como la elección para Supergirl. Luego ya posteriormente veríamos esas primeras escenas y tal. En marzo de 2020 pues tuvieron los primeros contratiempos, claro, lógico, estalló la pandemia a nivel global y por supuesto afectó a la producción, forzando una pausa en la preproducción y retrasando la fecha de inicio del rodaje, que originalmente estaba prevista para ese mismo año 2020. Hacia finales de 2020 y principios del 21 empieza ya la preparación final y la logística. Las localizaciones se comienzan a asegurar principalmente en el Reino Unido. Esto incluye los estudios de Warner Bros. Livingston y se construirían muchos de esos sets. Varias de las ubicaciones exteriores de Londres y sus alrededores. Y se buscan lugares que puedan transformarse en Central City y Gotham City. Es verdad que hicieron rodaje también en las calles de Glasgow. La escena de Ben Affleck de la persecución está en Glasgow. Sí. Que sí que es verdad que, como comentan en el making of, son edificios más pequeños, pero les gustaba lo que era la construcción, el tipo de piedra y demás, y no querían abusar para todo, tanto de CGI en fondos como en escenarios más de cartón piedra, sino que querían algo más real. Y lo que es la construcción de los sets, que se inician en la edificación de los complejos de los decorados, incluyendo el laboratorio de Barry, la Batcueva, ciertas calles de Central City. Los efectos prácticos y visuales, que se planifica la integración de los efectos prácticos, ya sean explosiones, doble de riesgo y demás, con efectos de CGI, que serían cruciales, sobre todo en escenas de la supervelocidad, viajes en el tiempo y demás. Se decide que para la recreación digital de los personajes, la tecnología que se va a emplear para esa recreación de los personajes, y el rodaje principal ya tuvo lugar entre abril y octubre de 2021. Fue una operación masiva. Es verdad que comenzó hacia el 19 de abril de 2021, es el inicio del rodaje. Las primeras escenas que rodaron, como comentan también en el making of, fueron con Alfred, esa parte de más que nada con Jeremy Irons. Lo que son los ordenadores de la Batcueva, pero todo con croma y demás, con Jeremy Irons.
Y el proceso luego continuó entre mayo y septiembre de 2021 con la filmación de las secuencias clave, pues secuencias de acción en CGI, de interacciones de los personajes de Michael Keaton, Ben Affleck y de Sasha Calle, en la interacción de los dos Barrys. También sufrieron todo este punto retrasos por el COVID, pues claro, tenían que tomar las medidas de seguridad, medidas de distancia, medidas de control Un desastre. de las infecciones y demás. Luego, ¿cuándo finaliza el rodaje? Pues después de todo ese proceso largo, eso en octubre de 2021, finalización de ese rodaje, y ya empieza en la fase de preproducción una de las más largas y problemáticas de los últimos tiempos. Aquí es cuando entra en juego nuestro amigo Ezra, que no ayuda a la promoción. Ayuda. Que llegó a plantearse el estudio, no sé hasta qué punto, el no estrenar la película. Fueron muy fuertes los rumores y yo creo que, bueno, según dicen, es por el resultado de la película lo que hizo decantar el estudio de que realmente tiraran para adelante. No les quedaron ganas de cancelarlo. Pues eso, simultáneamente a la postproducción ocurrieron pues, los eventos que hemos estado comentando. Antes del rodaje ya teníamos lo que tú decías. En abril de 2020 pues emerge el famoso vídeo de Ezra Miller aparentemente asfixiando a una mujer en un bar de Reykjavik, en Islandia. Aquello fue muy sonado. La hizo así, a ver, sí que es verdad que es un poco... Cogiéndole ahí Ya sabes. de una forma un poco chunga. Que no se presentaron cargos en aquel incidente, pero sí que es verdad que mediáticamente pues, fue negativo. Y luego ya después del rodaje, ya en marzo de 2022, pues ya sí que ya empezaron los arrestos. Viva Hawái. Fue a Hawái y pues se descontroló, perdón. Se descontroló, fue arrestado en Hawái por desorden público y acoso en un bar de karaoke. Pagó solo una multa de $500 y en abril de 2022 volvió a ser arrestado de nuevo en Hawái. Yo no sé por qué no le echaron de la isla. Por agresión en segundo grado, supuestamente tras arrojar en una silla que golpea a una mujer en un, no sé qué tiene contra las mujeres, en un bar. Y luego también se montó una secta que iban asaltando casas y no sé qué historias más, o sea, no sé. No es bulo, pero es que ya no me extrañaría nada de este hombre. No me extrañaría. En junio de 2022, pues una mujer alemana reportó y alegó que Miller la acosó en su apartamento en Berlín. También surgen acusaciones de preparación de menores con fines de abuso, eso también se filtró. En agosto de 2022, Miller es acusado de robo con allanamiento de morada en Vermont, porque presuntamente robar unas botellas de alcohol en una casa. No sé qué necesidad tiene este hombre de robar en una casa, pero bueno. Y luego ya en enero de 2023 pues, se declara culpable de allanamiento de morada, de ese allanamiento de morada, y evitando la cárcel y siendo sentenciado a un año de libertad condicional. Todo esto, como os digo, fue lo que hizo a Warner replantearse a un dilema, enfrentarse a un dilema que es el de si estrenaba una película con toda esa mala prensa que llevaba acumulada. Sí, confirmo que alguna historia tenía con una secta porque he buscado y hay muchas cosas. Pero bueno, perdona. Sí, pues, estos eran los principales hechos que afectaron a ese final y durante la postproducción. Sí. Luego, el lanzamiento y recepción que tuvo la peli, pues en junio de 2023, a pesar de esos problemas que hemos comentado, avanza con el lanzamiento, Warner Bros. Y Miller hace su aparición limitada, eso sí, se destacó mucho, que no lo escondieron bastante durante la promo y solo al final, muy al final casi pegado al estreno, cuando apareció, y sí, todo el momento partiéndose con un perfil bajo, no dando mucho el cante. Ya bastante lo había dado. El 12 de junio del 23 se hace el preestreno mundial en Hollywood y el 16 de junio del 23 pues se estrena en Estados Unidos y en gran parte del mundo. ¿Cuál fue la recepción? Pues la recepción de la crítica es que sí que hubo críticas mixtas, pero tirando a positivas en general. Bueno, Tom Cruise lo puso por las putas, ¿no? Claro, sí, es verdad. Se le ha acusado a que esta película tuvo mucha compra de opiniones. Sí, bueno, cada uno opina lo que quiere, no me jodas. Pero hombre, hubo una campaña publicitaria en Twitter bastante tocha de gente muy importante, pues que les habrían dado la peli a verla. Yo no digo que se les pague o no se les pague, pero entiendo que al final
supongo que todo esto también está un poquito cocinado, ¿no? Que se dice, venga Tom, danos una buena crítica y te damos Esperemos que pasta te para guste. tu Misión Imposible 18. Yo Yo no qué sé, creo- ¿sabes? No sé. Yo en ese caso no creo que Tom Cruise necesite eso, sino que a Tom Cruise le guste impulsar el cine en general. Sí, Yo creo que van por ahí más los tiros. puede ser. Nunca hablan mal de muchas pelis. Es verdad. Es verdad. No, sí, es verdad, no le pisa la manguera a los demás. Él dice, mira, yo trabajo y me gusta que esto avance. Sí que a nivel de influencers y este tipo de historias, sí que estuvo muy criticado, que muchos de ellos la pusieron bastante bien y tal. Y yo digo, yo quiero pensar que muchos les gustó la película. Es decir, a mí me gustó, igual que a mí y a mucha gente, ¿por qué a ciertas personas no? Y sobre todo viniendo de lo que veníamos. A ver. Es decir, todas las películas del bagaje anterior eran muchas de ellas bastante de perfil bajo y bastante decepcionantes. Entonces aquí, con nuevos personajes introducidos y retomando viejas glorias de una manera acojonante, pues no sé yo. Yo creo que es para fliparse, ¿no? Los que yo sigo, de toda la gente que dijo que le gustaba, le sigue gustando. O sea que... El resto, bueno, la gente que no le gustó, pues te sigue sin gustar. Y no sé si se compran o se venden estas críticas, pero la gente, pues hay gente que sí le gustó. Es verdad que en taquilla pues se pegó un... Puf, Ahí estamos. porque fueron 200. El rendimiento, claro, el rendimiento de esta taquilla fue penoso porque, claro, el presupuesto eran 200 millones, Ujú. y ya hemos comentado y comentaremos ya más adelante, pues todo el dispendio que se hizo en muchos casos, como hemos dicho, la construcción de esa grandiosa cueva, como si fuera como es la Hay que pagar. más grande, dicen que la más grande, ¿no? Más grande que la de Nolan. Hay que pagar a Ruth también. coño. sí. Hay que pagar a Ruth, claro, hombre, pero... Claro. Y muy bien Esto no pagado es está. dinero. Muy bien pagado está. Muy bien gastados están. Eso es. Y el rendimiento por lo La Batcueva y se construyó también la base rusa, que el Claro. interior, era bastante tocho eso, y toda esa especie de pérgola donde está la Supergirl, Ujú. eso es todo de verdad. Ahí había bastante dinerito, y luego también es verdad que había mucho pantalla croma, como ha dicho antes Friki, pues por ejemplo, tanto al principio con Jeremy Irons, el Albert de Ben Affleck, como al final cuando están luchando contra los alienígenas, todo eso es pantalla verde total. Vamos, ahí no se gastaron ni en los trajes de los malos, nada. Bueno, de eso te dan los cuellos. Bueno, tú aquí. Sí, pues la recaudación al final, en torno a 271 a nivel global, millones de dólares, y eso pues hizo que fuera un batacazo. Es que yo sigo sin entenderlo, yo no sé si es... Bueno, sí, en parte yo creo que esto venía de todo lo de la Justice League, de todo aquello, de cómo el hecho de anunciar también que este universo moría, eso va en su contra, lógicamente, porque es algo que mucha gente dice, ese acicate que tienes de intentar ver un capítulo que va a continuar, pues ya no lo vas a tener, ¿no? Está No. acabando. Entonces, pues Estas los más fieles vamos, el resto. estas Y películas. luego también hay que tener en cuenta que Henry Cavill tuvo una polémica también durante la postproducción de The Flash. Entonces había mucha gente que estaba muy enfadada con DC. Sí. Todo aquello del contrato de Henry Cavill. Sí, que cuando se dijo que sí que volvía, se anunció a bombo y platillo, lo dijo No, en Twitter, y al poco dijo que no fue en esa época, sí, ¿no? Sí, pero fue un poco. Fue el último amago antes de lo de Shazam. O sea, de los Vale, sí, bueno, alguna cosilla sí que dijo, algún Instagram, efectivamente. Pero sí, alguna cosilla sí. La capa todavía era suya, qué tal, pero Sí. estaban con aquella movida negociación del contrato, de extensión del contrato y demás. Sí, cuando empezó a decir que él no le había dicho a nadie que él no iba a dejar a ser Superman, y Eso sí. Sí, eso es. Pero la gente también estaba muy cabreada porque Henry Cavill era un Superman del copón. Lo querido, sí. Entonces ahí hubo muchas cosas de por medio, no solamente que Ezra Miller estuvo haciendo el loco por el mundo, que también. No, sí, Pero yo estoy con Friki también un poco de que si la gente pocas ganas tiene de verla y te dicen va a ser la última, dices, pues me espero un mes que me la van a poner en la plataforma y la veo en casa. Y Total. luego también, claro, que Barry Allen, el personaje de The Flash, no es el más atractivo de la Liga de la Justicia, seguramente sea el menos. Entonces hay mucha gente que tenía cero hype por esta película.
el hecho de que estuviera Michael Keaton como Batman, creo que intentaba recuperar un poco a toda esa Sí, gente, claro. esos fans de aquella época. Y yo sinceramente creo que la historia, aunque es verdad que, como dijo Asier al principio, la película dura un huevo, 2 horas y 20 o algo así, que es un montón, y empieza muy bien, construye muy bien los personajes, construye muy bien las relaciones de los personajes, pero empieza lentito y luego todo se acelera mucho. Y yo creo que está bien contado, pero es verdad que igual el timing de todo se podría haber reducido un poquito, no lo sé, la verdad. Yo Montaje. no soy directora. Pues a mí, fíjate, a mí no se me hace larga y ¿sabes por qué? Porque estoy todo el rato con voy realimentando el hype. ¿Por qué? Porque digo, tiene que salir, es como una montaña rusa, que dices tú, viene una curva buena o viene una bajada a leche, pues es igual. Dices, estás todo el rato, tiene que venir el pico de cuando aparece Batman, el pico de cuando aparece Supergirl, el pico de cuando recupera sus poderes. Es decir, yo creo que el guión es muy inteligente, aun siendo muy largo, que va poniéndote esas miguitas. No es problema de guión, yo creo, va más bien con el montaje, precisamente. Por eso el Puede tema ser. del ritmo, no porque tú, claro, tú efectivamente, tú ya te gusta, te estás buscando los mejores momentos. Pero yo estoy con Ruth en el sentido de que esto muchas veces, contado más corto, a ver, toda la secuencia inicial, toda entera, que dura un ratito, la sacas de la peli. Sí, pero yo creo que No, pecan de lo mismo que de muchas películas. Es que, sobre todo las de superhéroes, necesitan o para como le pasa a las de James Bond, una escena inicial de acción para que estemos calmados y nos puedan contar cosas, pueda haber diálogos y historietas. que sí, pero me refiero en 2 horas y pico de película, que sobre todo en esta historia, pues creo que se puede hacer el montaje más longevo y diferente. Cortar seguro. Y Muschietti lo ha hecho en muchas otras. En ir, por ejemplo, la manera de contártelo es completamente diferente. Tienes flashbacks, tienes de todo. Aquí también lo usa mucho, ¿no? Pero no sé, es una introducción que sin más. Y bueno, sí que quería un apunte, una cosilla, porque antes Ruth nos ha enseñado algo. Y yo creo que es bien que nos lo vuelva a enseñar, porque no todo el mundo puede presumir de tener un batarranja. De copia, pero es el de Michael Keaton, sí. Nos hicimos algunos allí en el curro y me los pinté y bueno, pues mira, un cachito de plástico. ¿Cuántos? No sé cuántos había. Una burrada, ¿no? No muchos, porque éramos unos poquitos allí vale. que... ¿Quieres uno? Venga, sí, ¿quieres uno? Tal, pero no en plan oficial, ¿sabes? Por un poquito extraoficial, sin robar, ¿vale? Sin robar. Cofrenda prestado, a ver. Pero sí, fue como, venga, yo te lo pinto, venga, me sacas uno, venga, yo te lo pinto, tal. Y venga, pues pintas también uno para Menganito, venga, otro para Menganito. Y así, pero vamos, en plan de coleguis en el curro, sin más. De todas maneras, sí que nos podrías decir un poquito, así a buena pluma, todo lo que pintaste más o menos. Así. Bueno, muchas cosas, pero principalmente todos los gadgets y los props de Michael Keaton, como por ejemplo esa pistola que lanza los ganchos, Sí. Y los ganchos en sí, los bataranes. También Ben Affleck tiene batarán, no se le ve, bueno, sí se le ve un batarán que lo suelta al final cuando quiere atrapar al malo que se va corriendo. Sí. Tanto bataranes como las pistolas también la pistola. Digo las pistolas porque pintas muchas copias. La pistola también que saca el gancho. Pinté un montón de props enormes, pues por ejemplo cuando al final os cuento la escena esta en la que están luchando contra los alienígenas, Sí. pues ahí hay mucho resto de helicóptero, de un cacho de ala de avión, muchas cosas enormes que salen allí pues en escombro puro. Por ejemplo, la mansión de Bruce Wayne se rodó en diferentes escenarios reales. La valla, cuando llegan con el taxi, esto es una localización de una mansión que les gustó. Pero la mansión no era lo suficientemente grande, entonces
se van a otra mansión más grande para rodar lo que es la entrada justo de la mansión. Y ahí justo cuando entras hay como una fuente de piedra que solamente se ve más en las escenas eliminadas, que en realidad no es una fuente de piedra, es una fuente de polispán que pinté como si fuera piedra. Y luego entras en la mansión Wayne y ahí rodaron en interiores de 2 localizaciones reales, pues un montón de excentricidades que tiene un rico en su casa, ¿no? Entonces ahí pues hay muchas cosas que también hicimos en props y pinté. Y la cocina, la librería y la Batcueva, todo eso ya son decorados en estudio, en plató. Entonces la librería tiene todos esos libros, el despacho, digamos, ¿no? Donde está Michael Keaton, Bruce Wayne. Tiene todos esos libros que la mayoría son de mentira y también los pinté para que parecían de verdad. ¿Por qué son de mentira? Porque están en una pared móvil que se abre y como estos efectos especiales tiene que pesar lo menos posible y los libros pesan un huevo. Entonces se ponen de mentira, se abre y ahí dentro aparecen pues todos los trajes de Batman, que son esculturas, no son trajes de verdad, son esculturas hechas y pintadas allí. Y yo pinté todo lo del fondo, que salen como si os fijáis, si veis la imagen otra vez, si os fijáis, pues salen todos los bataranes, los ganchos, las pistolas, etcétera, etcétera, y ahí hay varias de esas. Y luego, pues en la Batcueva pinté tanto la silla donde Flash recupera sus poderes, con todos los aparejos y tal, que además es muy curioso porque es un detalle interesante, la silla en la que él montan todo un poco el aparato electrónico para que, y todo, con todos los químicos para que luego le caiga el rayo. Esa silla es una silla de coleccionista de arte y de arquitectura, ¿no? Es una silla que es muy famosa, de un diseñador italiano del siglo pasado que emulaba tenía un estilo así como muy japonés. Entonces hicimos una copia de esa silla, bueno, hicimos varias copias y claro, eso luego no se ve, pero hay una historia detrás, ¿no? Que dices, pues usan una silla que cuesta chorrocientos mil millones y que Bruce Wayne tiene en su supermansión para tirarla ahí a la basura y churruscarla porque le da igual, ¿no? Que Bruce Wayne ya se la pela todo, el tío está ya por esas cosas. Y luego Bruce Wayne, por ejemplo, está en unas consolas que es donde acciona la electricidad y todo eso, pues esas consolas también las pinté yo. Y en la base rusa hay un montón de cosas que pinté yo también, pues las consolas también donde ellos activan y meten los códigos para que se abra esta pérgola que os decía donde está Supergirl, perdón. Muchas cosas pinté y todas muy divertidas y muy guays y me lo pasé muy muy bien y ojalá la película lo hubiera petado porque nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Cuando tú estás grabando y yo, por ejemplo, en props nunca tengo acceso al guión, pero más o menos te van contando y por las escenas y vas viendo y obviamente en este caso tienes el cómic de Flashpoint que me lo había leído y se parece mucho en muchas cosas. Y cuando te dicen que va a estar Michael Keaton y cuando te dicen que va a estar Ben Affleck y cuando te dicen y empiezas a escuchar rumores, ¿no? Y dices, joder, qué guay, pues esto puede molar y joder, está Michael Keaton, va a estar muy guay. No sé, y piensas, pues esto puede molar. Y confías en Andy Muschietti porque es un director que a mí me gusta mucho, que además el tío es majísimo, súper cercano, súper agradable y su hermana también, son gente que les ves muy, muy poco contaminados por el famoseo y el postureo de Hollywood y piensas, pues estos igual hacen un buen trabajo, pero claro, al final no depende solo de eso, ¿no? Depende también mucho de lo que te dejen hacer y durante el año siguiente, cuando estaba en postproducción, estuvimos todos muy, muy, muy medio convencidos de que no iba a salir la peli, que se van a cargar. Es que además fue una época muy similar o muy cercana, o igual fue después, cuando cancelaron la serie de Batgirl. Ah, sí, bueno, la peli. Sí. En la película. Y que la hicieron. O sea, Sí. la hicieron y la rodaron. Y todo el trabajo de toda esa gente y todo el dinero y todo tirado a la basura. Y dices, bueno, pues si lo hicieron con Batgirl, ¿por qué no lo van a hacer con The Flash, no? Y al final salió y yo empecé a ver muchas, lo que os contaba antes, ¿no? Yo empecé a ver un montón de críticas buenísimas en Twitter y gente que la había visto y que decía, Tom Cruise dice que no sé qué, Menganito de tal dice que es genial, que es lo mejor que ha visto. Y tú piensas, pues igual sí. Y luego vas a ver la cine y dices, bueno, pues a mí me ha molado. Pero claro, es verdad
que el digital, más allá cuando él está en ese mundo tridimensional, que puedes entender que ahí juegan un poco con un digital muy diferente y muy tocado, pero es verdad que el digital pues muchas veces hace un poquito de aguas. Y luego que el personaje igual no es el más atractivo del mundo. No sé, es una pena. A mí me dio mucha pena que esta peli se quedara así un poquito en el olvido. ¿Qué es lo que más te gustó pintar en la producción? Yo creo que cuando lo que más me gustó, bueno, perdón, y también el Batwing, claro, que estuve pintando un montón de cosas en el Batwing, y fui allí cuando estaban en las imágenes del making of, se ve el Batwing, el cachito que se construyó, que es como un poco la cabina y el morro. Se ve como en alto y tiene un sistema para girar, que es práctico, es de verdad, para que gire y el asiento de Bruce Wayne se queda fijo y el de los de atrás, que van allí los dos flashes, pues se va girando. Bueno, pues nosotros hicimos todo el interior de esa cabina de las dos partes. Y yo pues fui en ese momento a envejecerlo todo ya cuando estaba preparado. Entonces yo estaba allí arriba, metida en ese rinconcito que era bastante pequeño, donde me comí mi bocadillo y estaba perdiéndolo. Y al lado, yo quedaba por la ventanica y al lado tenía a una especialista que estaba con la barra esta que le ponen luego a Sasacalle para que parezca que está volando al lado del Batwing, que estaba sí, ¿no? Como lo iban a hacer. Que lo graba uno de los barrios. Exacto, entonces estaba flipando ahí, ¿sabes? Haciendo aquello, ambientándolo, echando mis guarrerías y mirando al lado y viendo ahí a la tipa tiesa como un palomo y yo decía, madre mía, esto yo fuerte me parece. Estuvo muy bien, pero luego, por ejemplo, a mí ir al set me gusta mucho cuando tienes que ir a ambientar las cosas que tú has hecho. Claro, con un prop pequeño, un prop de mano, como por ejemplo las armas, no tienes que ir al set a ambientar nada. Pero cuando haces algo que tiene que integrarse con el decorado, tienes que ir. Y eso es muy guay, porque lo ves todo como ordenado y estás allí mientras los atretistas están atrezando y tú estás pintando. Entonces eso me pasó tanto en la Batcueva, que fue impresionante, ¿no? Estar allí ambientando esas consolas que en principio las llamamos como nuevas de paquete y luego el director de arte, bueno, el production designer, te va diciendo, pues mira, quiero que estén como oxidadas y tú le vas dando óxido y te dicen, venga, un poco más, venga, un poco más óxido. Y está muy guay porque te lo pasas muy bien, es muy divertido y eso me pasó tanto ahí como en la base rusa, estuvo muy bien. Perfecto. Es cuando vas con el vaso de café que no tomas café, que realmente es pintura, que me pones malo cuando te veo el puto vaso y digo, mira, ya hago el café, no, que es pintura, digo, joder, siempre igual. Seguir a Ruth con Instagram y en TikTok, que ponen los vídeos, tanto Alchemist como su canal, son una maravilla. Muchas gracias. Por favor, algún día habrá que tomar café con ella y decirle, por favor, café, no pintura, Ruth. Secreto. Joder. ¿Más cosillas de la producción friki o ya vamos a pasar a la peli? Sí, lo que comentaba Ruth, que utilizaron para la mansión Wayne 4 escenarios diferentes. Lo que comentaba de la valla es la de la mansión original de Batman del 89. O sea, que ¿sí? Sí. Qué fuerte. Esa es la original, que es a ver si pronuncio bien, Neuworth House, Neuworth, creo que es Neuworth, que es la de, sí, pero Andy Muschietti no le gustó, no le terminó de convencer porque era muy bajo el edificio y quería algo como más imponente. Finalmente encontraron en Barley House, que es la otra mansión donde ruedan la fachada, que es lo que comentaba Ruth. Y luego utilizan también otro escenario de interior, que era el del suelo ajedrezado, que es donde está la sala de armas. Esa es Hatfield House, que es la misma que se usó en el Batman del 89. O sea, es que Andy Muschietti es un fricardo y se moría por repetir ahí en los escenarios míticos. Y luego, para rematar la jugada, pues no era suficiente utilizar 3 casas distintas, aunque fueran en distintos momentos y distintos lugares. Pues la escalera de madera no les terminaba de convencer ninguna de las que encontraron en esas casas y buscaron otra localización más, que es la Escuela de Artes Escénicas de Theme Park, que ese sí que es interior y es esa
escalera de madera tan chula que vemos en la peli. O sea, que para hacer esa mansión, como decía ella, 4 localizaciones. Vaya tela, no, la verdad que está muy guapo todo lo que tiene que ver con la mansión Wayne. A mí me flipa y me gusta que haya ampliado un poquito más aquello que veíamos en Batman, ¿no? En la Batman de Tim Burton, no poder ver pues la cocina no habíamos visto nunca, ¿no? Y eso a mí me moló, me parece una chorrada, pero mira, la cocina de la mansión Wayne. Y cositas de esas, ¿no? Que al final amplían un poquito más el lore y también ver un vistazo grande a la Batcueva y cómo baja el ¿cómo se dice? El Batpod o lo que sea, me parece brutal. Y ahí Es que fíjate que no se había hecho, lo hemos dicho antes, pero lo hemos hecho un poco de pasada, no se había hecho nunca una Batcueva tan grande. No. Esta sacada de la peli de Burton, los cachitos que se hicieron, y tiene algunos detalles también de la de Nolan, pero nunca se había construido una Batcueva tan grande y era tremenda, y como se ven en las imágenes, tenía agua, tenía una parte que se inundaba y tenía como un puentecito. Es que era una pasada de Batcueva, chulísima. Y luego, por lo que he visto, se utilizó como una especie de stagecraft, ¿no? Tenían allí pantallas para emular. Y como si una pantalla que imitaba también catarata y cosas así. Sí, como una cascada, sí. Chulísima. Es que todo, me encanta cómo está hecho todo el interior y lo bien pintado que está. Es que se ve muy natural a la hora de verlo en la película. Es como cuando veo los vídeos tuyos de cuchillos y dices, eso tiene que ser de verdad, y te preguntas, ¿cuál es el de verdad? Y haces raca y dices, no. Ah, vaya, entonces no soy yo el único torpe que pregunta cuál es de verdad y cuál es de mentira. Bien. Todo se las trampa. Bien. Me gusta. Porque que los hacen, se ve muy, muy realista todo, es una pasada. A ver, me trago muchas de las cosas, y lo que digo, para mí la capa final, el tramo final, lo que vemos, sobre todo es la pintura, ya, el diseño de las formas, etc., pero lo que hace que sea realista, es lo que muchas veces es la pintura, el acabado final, y se da muy poco valor a todo eso, y yo creo que además, lo que estás poniendo en las escenas del Batmóvil es que es uno de los Batmóviles del 89, originales que estaban en los almacenes en el Reino Unido. Y es que fue una odisea para trasladarlo a la plataforma esa. Vale. Es que tener que utilizar eso en la plataforma esa típica de los aeropuertos con hidráulico para llevarlo, jugándosela un poquito, el que tuviera que conducir, aunque fueran unos metrillos, que me pase y me cae igual. Imagínate, que te lo cabra. La que lías. hace un montón pipo este de no veas tú. Manolo, cuidado. Bueno, pues no sé si tenemos alguna cosilla más o vamos ya directamente, como he dicho antes. Vámonos, y ya iremos, si se nos ocurre alguna cosa más de lo que tenemos, pues exactamente. La peli. A Corles le vamos a tener que despedir aquí porque vamos a hacer una pequeña pausa para ir luego con la peli, pero se tiene que marchar porque he visto la Bat señal y se tiene que ir a Bat a hacer cosas. Así que, amigos, Bat, dice tu crítica así un poco genérica de la peli para acabar. Nada, pues ya os he comentado que ya mandaré un audio. Vale, ¿sabes? Que a mí la película me encantó, que yo la vi en el cine en su momento y la he vuelto a ver y siempre la defenderé a muerte, aunque haya gente que critique los efectos especiales de 5 putos minutos de la película de 2 horas y 20, pero aún así, con Flash a tope, siempre. Pues nada, como decía, chicos, nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos ya, como veis. Alchemist es un podcast de divulgación de los oficios escondidos del cine. Si te gusta, danos un like y comparte. Me llamo Bond, James Bond. ¡Adiós, Bond! Si tomas la roja te quedarás en el baile. Podéis seguirnos en Instagram, Facebook o Twitter como Alchemist Podcast y escucharnos en iVoox, Apple Podcast, Spotify o en YouTube como Alchemist. Buenos días, buenas tardes